Muy bien, hermanos, vamos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, en el verso 30, comienzo la lectura. Dice en el versículo 30, todo lo tenemos, hermanos. Mateo, capítulo 26, versículo 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, vuelvo y repito, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, todos, dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, dice, todos ustedes me van a negar, se van a espantar, van a negarme, van a huir de mí, porque van a tener miedo. Dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces el Señor dice, pero después, ya cuando yo haya resucitado, ustedes van a volverse a reunir y yo voy a ir delante de ustedes. Pero aquí el punto, hermanos, importante es en el versículo 33, dice, respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te nieguen, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En otras palabras, Pedro le está diciendo al Señor Jesucristo: estás equivocado, Señor, pues serás el Hijo de Dios, lo sabrás todo, pero conmigo te equivocas, ¿verdad? Es cierto que el Señor Jesucristo estaba hablando de algo del futuro, algo que aún no había acontecido, que iba a acontecer, pero el Señor lo sabe todo. Lo sabía todo y lo sabe todo y lo sabrá todo siempre. Y el Señor le dice: me van a negar todos ustedes. Pero le dice: yo no. Esto sí, pero yo no. Todos te van a negar, pero yo no. Y después los demás dicen: nosotros tampoco. Pero bueno, vamos a Lucas, hermano, el capítulo 22, en el versículo 31. Capítulo 2, versículo 31. 22, Lucas, el Evangelio capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, o sea, el adversario, el enemigo, os ha pedido. Ahora, ¿dónde fue que lo pidió? Pues en el trono de Dios, hermano, porque Satanás tiene acceso al trono de Dios. Y no solamente Satanás, los demonios también, porque entran el propósito de ellos es ir a acusar a nosotros, ir a pedir, como en este caso dice: Satanás os ha pedido, se lo pidió a Dios el Padre, para zarandearos como a trigo. Ahora, el Señor Jesucristo, hermano, que Él sabía todo, lo sabe todo, y en ese tiempo, cuando Él estaba en la carne, aunque bueno, no lo sabía todo, Él dijo que no sabía el día ni la hora, había cosas que Él había sido limitado, se había despojado de su gloria, pero Él sabía perfectamente bien lo que sucedía allá en el trono de nuestro Padre Celestial, de su Padre Celestial, de Dios, el Creador de todas las cosas. Sabía lo que acontecía ahí, y Él se había dado cuenta de que Satanás había ido a pedir a Pedro. Dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y luego le dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, hazles saber, ayúdalos, apóyalos. Y ustedes saben, hermanos, que el apóstol Pedro escribe Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Tenemos 2 epístolas que tienen una enseñanza muy profunda, que nos ayudan mucho. Y ahí vamos a terminar viendo algunos versículos
de esta enseñanza, porque ese es el propósito, de que el apóstol Pedro, como tenía la experiencia de lo que le había pasado, él escribe estas cosas inspirado por el Espíritu Santo para confirmarnos a nosotros, para ayudarnos, para apoyarnos, para que tengamos sabiduría de cómo cuidarnos de las acechanzas de Satanás. Pero vea lo que dice, él le dijo, Señor, o sea, Pedro, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y no va a cantar el gallo sin que tú me niegues 3 veces que me conoces. O sea, y sabemos, hermanos, que Pedro, pues, negó al Señor Jesucristo, hasta empezó a maldecir y habló cosas, hermanos, habló disparates. Y después dice la palabra de Dios que él salió y lloró amargamente, recordando de lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Ahora, hermanos, ¿por qué Pedro, o el apóstol Pedro, niega al Señor Jesucristo? Él, hermanos, se sentía muy autosuficiente, se sentía muy valiente. Yo no. Yo estoy dispuesto a morir por ti, estoy dispuesto a hacer todo lo que sea por ti, pero yo no te voy a negar. La autosuficiencia, hermanos, no es suficiente para vivir una vida espiritual delante del Señor. Nosotros necesitamos y debemos de depender de Dios, reconocer, hermanos, que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver otro pasaje, por favor, hermano, en 2 de Corintios. 2 de Corintios, en el capítulo 12. ¿Estamos ahí, hermanos? Vemos el versículo 1, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ciertamente no me conviene. Y note usted, hermano, grábesele bien, dice, no me conviene, dice el apóstol Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hermanos, ¿qué le costaba al apóstol Pablo decir yo? No dijo yo. Más bien comienza diciendo estas palabras, no me conviene gloriarme. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice no me conviene? Porque él sabía lo que es, hermano, la disciplina de Dios. Sabía, hermano, que si uno anda en altanería, gloriándose, viene disciplina, hermanos, y si no nos disciplina el Señor es que no somos hijos. O sea, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, si nos exaltamos a nosotros mismos, hermanos, Dios va a tener que tratar con nosotros. Si nos queremos anteponer, sobreponer o vivir, hermanos, con vanidad de que yo he escuchado muchas personas, hermanos, que yo lo traen para arriba y para abajo, yo hago, yo hice, yo prediqué, yo enseñé, yo enseño, yo esto. No podemos, hermanos, ser así como cristianos, porque si lo somos, si podemos, pero si lo somos, Dios va a tener que tratar con nosotros, Dios va a tener que disciplinarnos. Y la disciplina del Señor es dura, es fuerte. Aunque nadie se dé cuenta, pero Dios va a estar tratando, hermanos, internamente con uno, personalmente. Va a decir usted, ¿y cómo sabe? Pues, ¿cómo sé? Pues, yo sé. Yo lo sé, hermanos. Porque Dios trata, y si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, si usted ha vivido en alguna ocasión con altanería o anteponiéndose delante de Dios o delante de otras personas, hermanos, ¿cierto o no es cierto que Dios lo humilla a uno? Dios trata con uno, Dios lo disciplina a uno. Y si no nos disciplina, pues hermanos,
como dicen algunos por ahí, salado, porque entonces tú eres hijo de Dios. Por eso es mejor que Dios nos discipline, y aunque nos duela, pero es mejor no ser altaneros y no querernos sentir orgullosos, o que yo hago, yo soy aquí el mero, como dicen por ahí algunos. El mero es el Señor Jesucristo, Él es Dios, hermanos. Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Y el apóstol Pablo dice aquí: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. ¿De quién está hablando ahí, hermano? Pues de él mismo, ¿verdad? Se entiende que está hablando de él mismo. Dice: porque si me quisiera gloriar, sería un insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, que me abofetee, que me esté golpeando. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese mensajero de Satanás? Que me abofetee, que me esté golpeando. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese mensajero de Satanás? Que lo golpee. Dice: para que no me enaltezca sobremanera. Para que no me enaltezca, para que no me vuelva un orgulloso, un soberbio. Por eso el apóstol Pablo en el primer versículo dice: ciertamente no me conviene gloriarme. No me conviene, pues ¿cómo le va a convenir? ¿Y a quién le conviene? No nos conviene. Solamente por ignorancia lo hacemos, y después vienen las consecuencias, la disciplina. Porque nosotros nos gloriamos, nosotros nos envanecemos o hacemos algo que contradictorio a la palabra de Dios. El diablo, hermano, mire, se va rapidito con el chisme allá delante del Señor. Rapidito. Hermano, mire, es bien interesante cuando en el libro de Job, cuando Dios le pregunta a Satanás, y la palabra Satanás la menciona muchas veces y le está diciendo adversario, enemigo, mi enemigo. Le pregunta por Job. Dice: no has considerado. No le dice que si lo conoce, no. Le dice: no has considerado, no te has fijado en mi siervo Job, que él es perfecto, él es una persona intachable, es una persona que vive temeroso de mí. Y el diablo no le dice: ¿cuál Job? ¿O dónde vive? ¿Quién es ese Job? No lo conozco. No, el diablo dice: claro. ¿Cómo no? Dice: si él vive consagrado a ti, pues lo tienes cercado, lo tienes rodeado, lo tienes protegido. Pero quítale todo lo que te has dado y verás si no blasfema delante de tu presencia. Pero el diablo lo conocía perfectamente bien, hermanos. De la misma manera, el diablo te conoce a ti y me conoce a mí. Sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Sabe muchas cosas de ti y muchas cosas de mí. Y si hacemos algo que va en contra de Dios, que va en contra de la palabra de Dios, ¿tú crees que el diablo no lo sabe? Claro, pues él es el tentador. Y él tiene la organización de demonios para andar alrededor de nosotros, tratándonos de hacer caer. ¿Y cuál es el propósito de hacernos caer? Para que desagrademos a Dios, para él mismo acusarnos delante del Señor. Para sacar un permiso para zarandearte a mí, a ti y a cualquiera, hermanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, hermanos, no estoy mencionando mucho el nombre de Satanás y de los demonios para exaltarlos, no, sino para que tengamos cuidado, porque son reales. Existen, son reales y andan alrededor de nosotros tratándonos de sacar del camino de Cristo para que vivamos conforme a la carne, conforme a nuestros propios deseos y no conforme a la voluntad de Dios.
¿Me estoy explicando, ¿no? Amén. Amén. Bueno, dice aquí la palabra, continúo leyendo. Dice, me fue dado un aguijón, estoy en el versículo 7. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y luego en el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y claro, pues el apóstol Pablo estaba sufriendo esa situación. Le rogaba al Señor que lo quitara de él, ese aguijón, eso que le abofeteaba. No sé qué sería una enfermedad física, sería algo en su mente, no lo sé, hermanos. Pero dice que en el versículo 8 que había rogado al Señor que lo quitara, le rogó 3 veces, pero en el versículo 9 dice, y me ha dicho, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, el diablo, cuando el apóstol Pedro estaba, él diciendo, yo puedo, yo no te voy a negar, el diablo inmediatamente se va al trono de Dios para pedirle permiso al Señor para tentar y hacer daño a Pedro, para hacerlo caer. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues sabemos que lo negó. Él va, hermanos, él va al cielo para acusarnos de las cosas que hacemos en desacuerdo a la palabra de Dios. Y él pide permiso. El diablo, hermanos, y los demonios no pueden hacer absolutamente nada sin el permiso de Dios. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros no demos lugar al diablo. Si nosotros le damos lugar al diablo, le estamos dando el permiso de que vaya a acusarnos y Dios sabrá lo que vaya a hacer. Si Dios le da el permiso, si Dios no le da el permiso, si Dios pone en espera la situación, Dios lo sabe. Pero si nosotros, hermanos, estamos continuando, voy a poner un ejemplo. Que yo tengo un problema, una debilidad que practico, que hago, y lo hago y le pido perdón a Dios, y lo vuelvo a hacer y le vuelvo a pedir perdón a Dios. Y lo vuelvo a hacer y lo hago y le vuelvo a pedir perdón a Dios. Señor, me doy cuenta que te fallo en esto y le pido perdón, pero luego lo vuelvo a hacer. Hermano, usted como papá y yo como padre, ¿qué haríamos con un niño, hermanos, que viene, papi, pues mira, y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y le viene y le pide perdón y lo vuelve a hacer? ¿Qué necesitará ese niño, hermanos? Disciplina, ¿verdad? Necesita disciplina. Porque yo pensaría, este niño ya me está viendo la cara, se está burlando de mí, va y lo hace y luego viene y me pide disculpa, me pide perdón, y papi, usted sabe, please papi, como son los niños, ¿verdad? Y a veces pues nosotros somos como niños delante de Dios. Señor, perdóname Señor, no lo vuelvo a hacer, pero al siguiente día lo estamos haciendo otra vez. Y le volvemos a pedir perdón. Si hay personas que piden perdón antes de hacerlo y dicen, Señor, perdóname, pero lo voy a hacer. Y luego hasta les cambiamos les ponemos color a las cosas, mentiritas blancas o cosas por el estilo, ¿verdad? Los nombramos de diferente nombre. El pecado es pecado, no importa, hermano, el pecado es pecado. Y aunque le pongamos colores y le pongamos nombres diferentes, pero pecado es pecado. Amén. Y a veces, hermanos, llega el momento en que nos acostumbramos a estarlo haciendo, que ya ni perdón pedimos. Porque ya, hermanos, ya se nos hizo costumbre, entonces ya no pedimos perdón. Bueno, ese es el estilo de mi vida. Pero si no es el estilo de la vida de Dios, o de la vida que Dios quiere que vivamos conforme a la palabra de Dios, es pecado. Amén. Y el diablo, hermanos, está bien ocupado allá acusándote. Y llega el momento en que Dios se cansa y dice, dale. Le va a dar el permiso
para que venga y haga desastre en nuestra vida. ¿Cierto? Sea lo que sea, yo no sé. Yo sé que el diablo no puede hacer más de lo que Dios le permita. Pero el diablo quisiera destruirnos, hermano. El diablo quisiera agarrarnos así, exprimirnos y remolernos en su mano. Pero claro, Dios no se lo va a permitir. Pero Él quisiera. Pero Dios le va a permitir hasta cierto grado. Pero hasta ese grado el diablo va a hacer de las suyas. Contigo, conmigo y con cualquiera, hermanos. Y ese es el trabajo de Él. Ahora, ¿para qué Dios le va a permitir? Para refinarnos, ¿no? Para santificarnos, para purificarnos, para que aprendamos a que es mejor vivir para el Señor. Y hermanos, pues cada quien decidirá, cada quien decide. Ahora, hermanos, mire, el diablo, hermano, no respetó ni al Señor Jesucristo. Fue a tentarlo, fue y lo tentó. Lo hizo con el Señor, lo hizo con Job, lo hizo con el rey David, ¿se acuerdan? Amén. Lo hizo con Acab, ¿se acuerdan, hermanos? Que Acab estaba acá y le gustaba más escuchar a los falsos profetas y los demonios allá en el cielo y Satanás en el cielo y Dios dice, ¿quién va a ir allá con Acab para engañarlo? Y todos ahí, pues yo voy, todos querían ir, o varios querían ir. ¿Y cómo le van a hacer? Pues así, vamos a hacer espíritu de mentira en sus profetas y eso. Y hermanos, se vienen a engañar acá. O sea, hermanos, el diablo está en función, él está trabajando. Y los demonios, ni qué se diga, están funcionando, están trabajando. ¿Para qué? Para sacarnos a nosotros del camino. Hermanos, tenemos que tener bien en claro, dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra Satanás y sus demonios. A veces nos olvidamos, hermanos, y vivimos la vida como si, no sé, como cada quien o como mejor nos parece, no importa. Y si no leemos la Biblia, pues menos, con mayor razón, no sabemos ni lo que Dios dice, ni lo que Dios quiere. Y ahí vamos, ¿y a dónde vas? Pues a donde va Vicente, y a dónde va Vicente, pues a donde va la gente, y por ahí nos vamos. Y no importa. Ahora, si no somos hijos de Dios, pues estamos en un terrible problema, porque vamos en camino al infierno, y no nos damos cuenta. Si somos hijos de Dios, hermanos, va a llegar el momento en que Dios va a tener que disciplinarnos, ¿cierto o no es cierto? Amén. Dios va a tener que disciplinarnos porque somos sus hijos. Dice que Dios al que ama disciplina, así como todo padre disciplina a su hijo. Pero si nos deja sin disciplina, pues estamos peor, arruinados. Ahora, el apóstol Pedro, hermanos, vamos a analizar el pasaje una vez más ahí en Lucas, por favor. En Lucas capítulo 22. El apóstol Pedro se sentía muy autosuficiente. Por esa razón él contradijo a la palabra del Señor Jesús. Y hermanos, nosotros podemos contradecir a la palabra de Dios. Porque nos sentimos autosuficientes y porque se nos olvida lo que dice la Escritura y porque queremos vivir mejor a nuestra manera. Pues el apóstol Pedro contradijo a la palabra del Señor Jesucristo porque él se sentía muy autosuficiente. Y como dije hace un momento, en otras palabras, el apóstol Pedro dijo, conmigo te equivocas. Veamos el versículo 31, hermanos, de Lucas 22. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanos, ¿usted cree que el diablo no lo ha pedido a usted y me ha pedido a mí allá delante del trono de Dios? ¿Usted cree que no? Oh, hermano, el diablo quisiera destruirlo a usted, quisiera destruirme a mí, ya quisiera habernos matado para que estuviéramos en el infierno, o quisiera que anduviéramos haciendo cosas de lo que usted no se imagina, si por el diablo fuera, hermano. Fíjese que cuando el Señor arrebate la iglesia, cuando el Señor quite la iglesia, el Espíritu Santo va a ser quitado de aquí de la tierra.
¿qué va a pasar, hermanos, sobre el planeta Tierra? Un caos terrible. Si ahorita hay brujería, si ahorita hay homosexualidad, si ahorita hay lesbianismo, si ahorita hay satanería, porque hay mucho. Si ahorita, hermanos, hay falsedad de maestros, falsedad de supuestos profetas, supuestos apóstoles, hermanos, en esos días, hermanos, se va a desencadenar un caos terrible, que todo va a ser engaño, todo va a ser mentira, todo va a ser violencia, todo va a ser maldad. Claro, dice la palabra de Dios que por un tiempo va a haber paz, pero es una paz ficticia, una paz engañosa. Pero después de eso, hermanos, se va a desatar un caos horrible, 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 horrible. Y esa paz ficticia, falsa, va a ser para engañar a aquellas personas, para que se pongan la marca, y una vez marcándose, pues ya están destinados a ir al lago de fuego, al infierno. Pero si ahorita, hermanos, en nuestros días, que Cristo está aún en control con la iglesia, porque el Señor tiene control de la iglesia, Él está guiándonos, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero dice la palabra de Dios que el resto de las personas dice que están bajo el maligno, dice, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y eso lo escribió el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en aquellos años, hace 2000 años, el mundo entero está bajo el maligno. Pero si nosotros somos hijos de Dios, nosotros estamos bajo Cristo y nosotros tenemos que decidirnos a quién vamos a servir. Amén. ¿A quién vamos a servir? ¿A Cristo o al diablo? Porque a veces estamos con un pie en las cosas del Señor Jesucristo y un pie en las cosas del mundo, y tenemos que decidirnos a quién quiere servir, a Cristo o al diablo. El diablo es el adversario, Satanás quiere decir adversario, el diablo quiere decir acusador. El enemigo de las almas, Satanás, es el mismo diablo, el mismo Satanás, y diablo es el mismo personaje, pero tiene muchos nombres: adversario, acusador, destructor, el maligno, tantas cosas que se le pueden llamar a él. Pero el propósito de él, hermanos, es pues acusarnos y luego destruirnos. Dice la palabra de Dios que Él vino para matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Y Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Dice el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez confirmado, o una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, o sea, Pedro hablando, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor Jesucristo le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, fíjese que en el versículo 28, ahí en este mismo capítulo, versículo 28, fíjese lo que el Señor está diciendo. Dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Estamos ahí en el versículo 29, hermanos. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Versículo 30 dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. Y luego enseguida el Señor le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Hechos 14:22, no lo busque, pero yo se lo leo para ustedes. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, y vea qué importante, hermano, lo que dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Si quiere búsquelo, si quiere lo busque en su casa, pero fíjese lo que dice, que el apóstol Pablo estaba confirmando los ánimos de los discípulos, y la exhortación era, el apóstol Pablo exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas pruebas. Pero el Señor Jesucristo le dice a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. La fe. Fe, hermanos, en que tenemos cosas mucho mejores con Cristo y en el reino de Dios. Tenemos cosas mucho mejores. El diablo podrá ofrecer muchas cosas, pero nada que ver con lo que Dios tiene preparado para nosotros, los que le amamos, hermanos. Las cosas que el diablo ofrece son materiales, son terrenales, son pasajeras, y después pasa el recibo, después va a dar el cobro, y viene la desgracia, la ruina, la destrucción. Pero lo que el Señor Jesucristo nos ofrece es gratis, por amor, y es eterno, para toda la eternidad, hermanos. Fíjese que en el libro de Apocalipsis, vamos a ver algo, hermanos. Apocalipsis en el capítulo 12. Dice en el versículo 10, Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto es después de la tribulación, o en el tiempo de la gran tribulación, hermanos. Cuando el diablo va a ser lanzado acá a la tierra, o sea que le va a quitar el acceso o la entrada a acusar. Esto va a ser cuando ya de principio aquí la gran tribulación, en algún momento de la gran tribulación, casi al final podría decir, no lo sé, a mediados, no lo sé, pero es en el tiempo de la gran tribulación. Y vea, hermanos, que dice que ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, ¿cuándo, hermanos? Día y noche, hermanos, día y noche. Hermano, ¿cuánto lugar nosotros le damos al diablo para que vaya y nos acuse? Claro que él es mentiroso, él puede ir a acusarnos de cosas que no hicimos también, pues es mentiroso, pero si es mentira, pues gloria a Dios, que vaya y acuse todo lo que quiera, pero que sea mentira. Pero si es cierto, hermanos, si él va a acusarnos de cosas ciertas, tu hijo mira lo que está haciendo, tu hijo mira lo que hace. Hermanos, y muchas de las veces pueden ser pensamientos, o pueden ser cosas o intenciones del corazón. A veces, hermanos, conversaciones muy, muy íntimas que nadie se da cuenta. Puede ser con la esposa, puede ser con otra persona, o con el esposo. Conversaciones muy íntimas, donde nadie se da cuenta. El diablo se está dando cuenta y va y te acusa allá delante de Dios. O va y me acusa, va y nos acusa delante de Dios. Y Dios se da cuenta, Dios lo sabe todo. Pero hermanos, a veces, hermanos, nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que Dios lo sabe todo. Y nos olvidamos, ni siquiera ponemos atención, hermanos, que los demonios andan ahí rondeándonos. Y muchas de las veces, hermanos, no muchas de las veces, todo el tiempo que estamos haciendo algo desagradable a Dios es porque el diablo nos metió a la zancadilla. Porque el diablo ya nos influenció para que lo hagamos. Primero viene y mete el pensamiento en la mente. Y después comenzamos a hacer, a actuar o a hablar. Pero vino primero aquí. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Y hermanos, ese es el trabajo de él. Día y noche no descansa. Y claro, el Satanás no está solo. Tiene millones o billones de demonios que andan trabajando para él. Dice el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo estaba pensando, caray, o sea, menospreciar nuestras vidas hasta la muerte quiere decir, hermanos, que esté dispuesto a morir por la causa de Cristo, a estar dispuesto a morir por la causa de Cristo.
Dice el Señor en Apocalipsis, ahí en las primeras páginas, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, hermano, que estemos dispuestos a decir no a las cosas que el diablo ofrece, dispuestos a decir no. Y luego el versículo 12 dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que ya le queda poco tiempo, porque ya fue lanzado, no tiene acceso allá al trono de Dios, se llena de ira y viene a hacer desastre y medio aquí en la tierra con las personas que quedan aquí. Porque ya para ese tiempo la iglesia no va a estar aquí en la tierra. Y ese es el trabajo de Satanás, hermano. Ese es el trabajo de Satanás. Y como dije hace un momento, hermanos, cuando el Señor le preguntó a Satanás si conocía a su siervo Job, no le preguntó que si lo conocía, le preguntó que si lo había considerado. No le preguntó: ¿conoces a mi siervo Job? No, le dijo: ¿has considerado? O sea, te has fijado, has observado a mi siervo Job, lo que él hace, cómo vive, cómo se mueve él. Y el diablo no le dijo: ¿quién es? ¿Dónde vive? No, Satanás le dice a Dios: pues lo tienes protegido, lo tienes cercado, por eso él es así. Pero dice: quítale lo que tiene, quítale la protección y verás cómo él blasfema de ti, cómo él va a maldecirte. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Bueno, le dio permiso de que le quitara todas sus posesiones. Pero Job se mantuvo fiel. Cuando después regresa una vez más Satanás al cielo y le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Que él, a pesar de que sin causa te di permiso que le quitaras todo, él se ha mantenido fiel a mí. Y dice: pero pues luego le pide que piel por piel, dice: enférmalo y verás si no blasfema contra ti. ¿Y qué pasó? Job, póngase en el lugar, hermano, de Job. Le quitó los hijos, 7 hijos, 3 hijas. Le quitó todas sus posesiones. Lo enfermó. Fue la burla de todo el pueblo, porque lo dicen. Se burlaban de él. Aquellos que lo respetaban antes, después se burlaban de él. Los supuestos amigos que habían ido, que supuestamente a consolarlo, lo empezaron a juzgar y a condenar. Diciendo: no, te está pasando eso por algo. No te está pasando porque eres muy consagrado a Dios. Te está pasando eso porque eras un hipócrita. Aparentabas, pretendías ser, pero no lo eras. Y bueno, después Dios trató con esas personas y Dios bendijo a Job, lo prosperó, lo levantó. Hermanos, no hay cosa mejor, hermanos, que vivir para Cristo. ¿Habrá algo mejor, hermanos? Que tener tanto cuidado de no darle lugar al diablo, tener tanto cuidado de analizar, de examinar nuestra vida y decir: esto que estoy haciendo, porque no somos tontos, y Dios nos ha dado, hermanos, inteligencia, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y Dios nos ha dado el conocimiento, y sabemos algo de la palabra de Dios, y sabemos poco, mucho, pero sabemos algo, hermanos, y la conciencia también nos avisa y nos ayuda de que cuando estamos haciendo algunas cosas son desagradables a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Nos da igual y continuamos haciéndolo, o nomás detenemos un poquito y decir: Señor, perdóname, pero luego lo sigo haciendo, y pensamos que con Dios se puede jugar? No, hermanos. Algún día traerán consecuencias. Algún día traerán consecuencias. Vea lo que quiero ir, por favor, una vez más, hermanos, ahí al Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Y vamos a leer lo que pasa con Pedro, después de que el Señor Jesucristo le había dicho:
26, 69, por favor, hermanos. Cuando tenga, me dice amén. Dice versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos. ¿Estamos ahí, hermanos? Mateo 26, 69. Y luego en el 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. 71 dice, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó, en el 72 dice, pero él negó otra vez, con juramento, juró, dijo, no lo juro que no lo conozco. No conozco a ese hombre, no conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, su hablar que había sido cambiado por la amistad o por la intimidad que tenía con el Señor Jesucristo. Entonces él comenzó a maldecir, cambió su vocabulario. Es como que nosotros antes hablábamos palabras obscenas, malas palabras, maldiciones y cosas por el estilo, ya no hablamos así. Entonces cuando uno está conversando con una persona inconversa, dicen, algo tiene esta persona, es diferente. Y pueden decir, ¿eres cristiano? Bueno, a Pedro le dijeron, hasta tu manera de hablar te identifica, nos deja saber que tú estabas con él, tú andabas con él. Tu manera de hablar te descubre. Pero Pedro, para cubrir eso, empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Versículo 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Imagínense cómo se sentiría el apóstol Pedro, hermanos. ¿Cómo se sentiría aquel hombre que había dicho, estoy dispuesto a morir por ti? Estoy dispuesto a ir, no digo a ir a la cárcel, sino a morir por ti. Muero contigo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Y después ahí con una mujer está diciendo, no lo conozco. Y se le acercan otras personas, no lo conozco. Y empieza a maldecir, a jurar que no lo conocía. Salió a llorar amargamente. Y quién sabe cuánto tiempo le duraría ese dolor en su corazón, esa amargura. No sé, yo sé que Dios lo perdonó, Dios lo restauró, pero ¿cuánto tiempo? Él tiene que haber pasado por una disciplina, ¿no? Él tiene que haber pasado por una disciplina de parte de Dios para que aprendiera la lección. Que no debemos de depender de nosotros mismos, tenemos que aprender a depender de Dios. Nosotros no podemos, hermanos, vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Necesitamos aprender que es por el poder del Espíritu Santo, es por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, más bien dice, me gloriaré en mi debilidad, porque en mi debilidad reposa el poder de Cristo. Dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios. Pues si nosotros queremos ser fuertes, entonces Dios dice, ok, está bien, hazlo tú. Tú puedes, hazlo tú, vive tú. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Que Dios nos ayude a aprender eso. Y vamos a ver, hermanos, la primera epístola del apóstol Pedro para terminar. De la experiencia del apóstol por lo que le pasó. Capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué Pedro dice eso? Porque él sabe, hermanos, él lo sabía, que si nosotros queremos vivir la vida
cristiana a nuestra manera, vamos a tener que ser afligidos. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Va a ser necesario? Sí, hermanos. Yo creo que todos vamos a necesitar de eso. Yo lo he necesitado. Yo se lo puedo decir por experiencia. Algunos de ustedes también lo saben. Y podemos ir agarrando cada vez más experiencia. Que no quisiéramos ser afligidos en las pruebas, pero si queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera, o queremos vivir la vida a nuestra manera, si eres hijo o eres hija, o si somos hijos de Dios, si soy hijo de Dios, Dios va a tener que tratar conmigo y contigo. Dios va a tener que tratar. No creas tú que podemos decir, no, yo no. No, pues si decimos yo no, pues peor tantito. Acordémonos de lo que le pasó al apóstol Pedro. Y dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto. Hermanos, ¿amamos a Cristo? Amén. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El versículo 13 dice, por esta razón, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis. Escuche bien, hermano. Escuchemos bien. Analicemos estas palabras. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, el apóstol Pedro, él sabía muy bien, tenía la experiencia y escribe. Y el Señor Jesucristo le había dicho al apóstol Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es, hermanos, para confirmarnos a nosotros la manera que debemos de vivir. Somos la iglesia de Cristo, ¿verdad, hermanos? Amén. Esta es la manera que debemos de conducirnos. ¿Quién lo escribió? El apóstol, aquel que negó al Señor Jesucristo y que después lloró amargamente y después recibe el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, viene a ser un siervo de Dios, fue maltratado, fue perseguido. Él escribe esta epístola, después a él lo mataron, lo crucificaron. Y él dijo, cuando lo iban a crucificar, según escritos extrabíblicos, fuera de la Biblia, de historiadores, dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Dijo que quería que lo crucificaran con cabeza para abajo. No había escapatoria, él iba a morir crucificado, pero dijo, no como mi Señor. No soy digno ni siquiera de morir como Él, con la cabeza hacia abajo. Y murió crucificado con la cabeza para abajo. Y lo hizo por amor a Cristo, amor a los hermanos, amor a la iglesia. Y con mucho amor él escribió esto, conociendo y sabiendo lo que nos espera a nosotros los cristianos allá en su gloria. Que las cosas que aquí hay, hermanos, son basura en comparación de lo que Dios tiene preparados para nosotros, los que le amamos. Nosotros, hermanos, pensamos que pasamos por esta vida sin que nadie sepa lo que hay en nuestro pensamiento,
en nuestra mente, en nuestros deseos, pero Dios lo sabe. Y el diablo también lo sabe. Y cada quien personalmente sabemos cuáles son nuestras debilidades, hermanos. Las tienes tú, las tengo yo. Todos tenemos debilidades, todos luchamos con algo. Y a veces lo hacemos y pedimos perdón y lo volvemos a hacer y volvemos a pedir perdón y lo estamos haciendo y pedimos perdón y lo volvemos a hacer. Y a veces ya mejor ni pedimos perdón, mejor ya ni pedimos perdón. Y mejor nos hacemos a la idea de vivir de esa manera. Pero hermano, no creas tú, ni yo tampoco, de que eso está pasando desapercibido. El diablo sabe, porque él es el que tienta a la iglesia. Él es el que nos acusa delante de Dios. ¿Y tú crees que Dios no sabe el tipo de vida o lo que hacemos? Fíjate, termino en Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 4. Ahí el Señor dice en el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, hermano, está sentado en su trono, que está recibiendo las acusaciones de parte de Satanás, de ti, de mí, de la iglesia. Pero dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Tenemos debilidades, hermanos? ¿Verdad que sí? Todos tenemos debilidades. Pero fíjese qué hermoso, hermanos, qué precioso que dice el Señor Jesucristo, que Él se compadece de esas debilidades, tuyas y mías. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según tu semejanza y mi semejanza. Claro, Él no pecó, sin pecado. Pero vea lo que dice enseguida: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos el socorro de Dios, que Dios nos ayude. Y decirle, Señor, ya no quiero, no quiero pecar, ya no quiero volver a caer en esto. Ayúdame, Señor. Ayúdame a reconsagrar mi vida a ti. Ayúdame a vivir para ti, Señor. Quita, Señor, de mí ese orgullo, esa vanidad. Quita de mí, Señor, cualquier cosa, cualquier autodependencia, cualquier altanería, Señor. Que yo sea una persona sencilla, que dé buen testimonio a las demás personas y que verdaderamente viva para ti, Señor. ¿Querrás tú pedirle al Señor? Dice el Señor, acércate, ven al trono de la gracia, para que podamos, hermanos, hallar gracia para el oportuno socorro y esa misericordia de Dios. Y démosle una cachetada al diablo y decirle, no más, voy a vivir para Cristo. ¿Quieres hacerlo? Vamos a pasar al altar, hermanos, si lo sientes en tu corazón, si lo deseas, para decirle, Señor, aquí está mi vida, Padre. Úsala. Úsala para tu honra y para tu gloria. Padre, gracias. Gracias le damos, Señor, porque tenemos este sumo sacerdote que es usted, sentado en el trono glorioso. Gracias, Padre, porque tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de cada uno de mis hermanos, salvándonos. Padre, no merecíamos la salvación, no merecíamos el perdón, pero usted demostró su amor para con nosotros, aun siendo malos, pecadores. Señor Jesucristo, usted estuvo dispuesto a morir por nosotros, a morir en esa cruz. Señor, muchas veces nos creemos muy sabelotodos, muy valientes, muy autosuficientes, cuando sin usted no somos nada. Muchos ya están en el infierno por haberle rechazado. Muchos ya están en el infierno. Personas igual que nosotros, que vivían igual que nosotros, pero usted, Señor, tuvo misericordia. Ayúdenos, Padre, a valorar esa misericordia, ese amor suyo, esa salvación tan grande.
para que vivamos como a nosotros nos da la gana. No, Señor. Padre, ayúdenos a ser sabios y no darle lugar al diablo y rechazar cuando Él viene a ofrecernos o con ofertas que provienen de Él, para apartarnos de usted, para alejarnos de usted, Señor. Gracias, Señor, porque le tenemos a usted en el cielo. Se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. Gracias, Padre. Mira, Señor, somos débiles, pero queremos depender de usted, Señor. Su palabra dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Ayúdenos a reconocer que somos débiles y que nosotros necesitamos de usted. Nos acercamos, Padre, con esa confianza delante de su trono para alcanzar esa gracia, esa misericordia y hallar la gracia para este socorro, Señor, que necesitamos de usted. Perdone, Señor, cuántas veces le hemos fallado, le hemos negado, o sea, con nuestra vida, con nuestros seres. Gracias, Señor. Amén.